Obviamente nos encontramos en la Semana Santa o al comienzo de la Semana Santa y nuestros pensamientos se enfocan justamente en esos días, los últimos días de Jesús, antes de su crucifixión y inmediatamente después de 3 días su resurrección. Pero vamos a un pasaje paralelo de Mateo 26. Leímos Mateo 26 en nuestra lectura devocional y ahora vamos a meditar juntos en un pasaje paralelo a Mateo 26, que es Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Donde daremos lectura a los versículos del 1 al 14. Lucas 22, versículos del 1 al 14. Dice así el autor, Lucas: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada Pascua, la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Noten eso, temían al pueblo. Por eso lo querían hacer en secreto, como vamos a notar. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, uno de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Como sabemos, fueron 30 piezas de plata. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. O sea, no quería que la multitud se enterara. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en el que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, que nos ilumines, que abras nuestra mente y corazón y nos predispongas a escuchar lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. La muerte del Señor Jesús, vamos a notar de una manera muy, muy clara, no fue un accidente. No fue el final trágico de un noble hombre, un excelente maestro, un buen rabí. La muerte de Cristo en la cruz no fue el final de su historia, sino el comienzo de nuestra salvación. Su muerte no fue ni siquiera el final de su vida, ya que fue la meta de su vida. Para esto vino. Claramente nos enseña a Pedro en su predicación allá en el capítulo 2 de Hechos, versículo 22 y 23. Este es Pedro el que está predicando a los judíos. Ahí el día, justamente la semana de Pascuas, después de la resurrección de Cristo. Varones israelitas, dice el versículo 22, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A noten esto, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ellos lo hicieron, sin embargo, en el plan de Dios, la muerte de Cristo ya había sido predeterminada por el Padre. Si vamos al capítulo 4 de Hechos también,
encontramos estas palabras en el versículo 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Noten el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Claramente, la muerte de Cristo no fue un accidente. Cuando Cristo murió en la cruz, este no fue el triunfo del diablo, el triunfo de Satanás, como algunos piensan, sino que fue el triunfo de Dios. Cuando Jesús murió y en 3 días resucitó, Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado, Satanás, la muerte y el infierno. Por eso, al expirar, Cristo pudo decir, consumado ¿qué es? Uno dice consumado es cuando terminó la tarea para la cual Él vino. Él vino a salvar, vino a morir para redimir almas. Y el Señor logró eso en la cruz. En su muerte Él derrotó, como dije, a sus enemigos y por supuesto hizo provisión para la salvación de los que Él había venido a salvar. En realidad toda su vida aquí en esta tierra fue en anticipación a ese día, a esa muerte en la cruz. Las palabras de Jesús en Marcos 10:45, un pasaje que no sabemos hasta de memoria, cuando Jesús dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para eso vino, para eso vino. Él vino para morir. La sombra de la cruz ya se veía sobre el pesebre. Él vino para ofrecerse a sí mismo como sacrificio del pecado y satisfacción de la ira de Dios sobre el pecado. En su muerte se encuentra el único pago que Dios acepta, por medio del cual ahora Él puede perdonar pecados. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Nos dice la Escritura, Pablo, en Romanos 6, que cuanto todos pecaron, en otras palabras, todo ser humano pecó, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos en camino al infierno por causa de nuestros pecados. La paga del pecado es definitivamente muerte. Muerte del pecador en un infierno separado de Dios por la eternidad, lo cual no va a servir para pagar por un solo pecado, o la muerte de un sustituto. Y el único sustituto que pudo pagar por los pecados de los creyentes en Cristo Jesús fue Cristo, justamente. La ira de Dios descargada sobre Él en la cruz, como nuestro Cordero sustitutorio, y por supuesto, como resultado y beneficio de eso, nosotros hoy, los que creemos, tenemos justificación de pecados, perdón de pecados, y podemos disfrutar de una eternidad con Dios para siempre. Toda la Escritura apunta a la muerte de Jesús. Ustedes recuerdan desde Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, un animalito tuvo que ser sacrificado y su piel sirvió como cobertura de Adán y Eva, lo cual demuestra simbólicamente la necesidad de un sacrificio para cubrir pecados. De Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, aprendemos que la muerte de un animal es la única manera de satisfacer a Dios. De Abraham aprendemos que Dios va a proveer un sacrificio apropiado. ¿Recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y el ángel de Jehová dijo, detente? Y cuando Isaac le pregunta a su padre, pero padre, ¿dónde está? Veo la leña, veo todo preparativo acá, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, Dios va a proveer. Definitivamente proveyó. De todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, aprendemos que nunca ha habido un sacrificio final que sea satisfactorio.
Ninguno de los sacrificios de millones de animales sirvieron para pagar un solo pecado. ¿Recuerdan lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 11? Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día. Esto está hablando de la obra de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era simbólico de un sacrificio final que sí quitaría el pecado, pero estos sacrificios de millones de animales nunca pudieron quitar un solo pecado. Por eso, cuando viene Jesús, recuerdan ustedes cuando estudiamos Juan, y todavía regresaremos a Juan, no se preocupen, en el capítulo 1, versículo 29, durante el bautismo del Señor Jesús, Juan el Bautista lo presenta como ¿quién? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a morir. Jesucristo es el sacrificio de Dios que quita el pecado de todo aquel que en él cree. Dios descarga su ira, como mencioné, sobre su Hijo. La justicia de Dios es satisfecha en ese sacrificio y ahora Dios puede conceder perdón de pecados y salvación a los que creen en Cristo. Este es el tema de la Escritura. La muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente, es el tema de toda la Escritura. Jesús una y otra vez, ¿se acuerdan? En su ministerio durante esta tierra, le decía a sus discípulos que iba a morir. Iba a morir en Jerusalén, a manos o por manos de los líderes de la nación, y él iba a resucitar al tercer día. Ya lo había prometido. Y Jesús planeó cada detalle de su vida para que su muerte fuera en el momento justo, según y en armonía con la voluntad de su Padre. No fue un accidente. El Padre diseñó el plan de redención, el Espíritu Santo dio poder al plan y Jesucristo llevó a cabo el plan. Toda la Trinidad involucrada en lo que estamos celebrando esta semana. Jesús se movió según la agenda y horario divino y él controló todo detalle de ese horario. Otra impresionante demostración entonces de su origen divino. Cristo nunca fue una víctima de nada ni de nadie. Esto se hace claro, y lo veremos, cuando observamos el desarrollo de los eventos en las horas antes de su muerte. Está todo planeado. Está todo predeterminado. La pregunta que algunos se hacen, ¿quién fue responsable por la muerte de Cristo? ¿A quién le echamos la culpa? Algunos dicen que fueron los líderes judíos, los religiosos judíos, que tramaron, como leímos, y buscaron prenderle y matarle. Otros dicen que todo fue la culpa del diablo, de Satanás, quien manejó todo. Otros ponen la culpa sobre Judas, quien le entregó. Algunos concluyen que fue la multitud que al final inclinó todo hacia la muerte cuando gritaban, crucifícale, crucifícale, y ese fue el detonador. Ahí estuvo. La multitud tiene la culpa. Otros dicen que en realidad fue Pilato y las autoridades romanas quienes fueron responsables finalmente por la muerte de Jesús. Bueno, podemos ver un elemento de verdad en cada una de estas declaraciones. Obviamente se involucraron, pero recuerden las palabras de Jesús. Nadie toma mi vida, sino que yo la doy. Él no vino a entregar su vida, sino en el momento justo en la historia. Cuando llegamos a la crucifixión, escuchamos que Jesús, antes de morir, otra vez, antes de expirar, dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Ok, llegó el momento,
Terminé la obra, Padre, que tú me diste para lograr, y entrego mi espíritu. Él estaba en control de todo. Estuvo en control de cada detalle de su muerte y aún la hora específica de su muerte. Y aunque todos estos participantes humanos tuvieron o actuaron, mejor dicho, con cierto grado de libertad e independencia, todo estuvo bajo el total y soberano control de Cristo Jesús, de Dios Padre. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, Dios planeó esto desde antes de la fundación del mundo y todos fueron responsables. Vosotros crucificasteis, dice Pedro a la multitud, sin duda, pero ya estaba todo hecho según el predeterminado plan de Dios desde una eternidad. Ahora, durante los 3 años de Jesús, varias veces el Señor le dijo a sus discípulos, yo voy a morir, vine a morir, y al tercer día resucitaré, una y otra vez. Cuando llegamos al final, a la última semana de su vida aquí en esta tierra, en Mateo 26, 18, Él dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ahí observamos que Jesús dice, el tiempo, Kairos, en este momento, esta es la época para la cual yo he venido. Y a partir de ahí, de ese punto, todo comienza a moverse en preparación para la muerte de Jesús en la cruz. Dios mueve todo soberanamente. Los religiosos judíos se mueven. El diablo se mueve. Judas se mueve. Y los discípulos se mueven. Todos bajo el control soberano de Dios. Superficialmente, cuando leemos este capítulo y lo hemos leído, los 14 primeros versículos, Dios parece estar escondido. No se menciona ahí. Él no es visible, pero está moviendo todo. Dios es quien mandó a su Hijo a morir y el Hijo voluntariamente vino a morir para proveer la redención de pecadores con quienes Él tendría comunión para siempre jamás en gloria. Pero Dios está en control. Dios está en control de la historia. Cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo y nos hacemos la pregunta, ¿pero qué está sucediendo en este mundo? Por favor, ¿qué está sucediendo en este país? La situación política es una locura, están todos locos. ¿Qué está sucediendo en la situación política mundial? ¿Qué está sucediendo en Europa? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? ¿Esto está fuera de control? ¿No está fuera de control? Está todo controlado y según el plano y propósito divino desde antes de la fundación del mundo. Y todo va a llegar finalmente a su culminación. Cuando Cristo viene otra vez, así como vino a morir, Él viene otra vez para llevar a su iglesia, establecer su reino sobre esta tierra y después nuevos cielos y nueva tierra. Todo viene a su tiempo. A su tiempo, no al tiempo que nosotros o ningún hombre establezca. Entonces el horario de Dios comienza en nuestro pasaje que leímos, Lucas 22, comienza en el versículo 1 hasta culminar en la crucifixión. En los versículos 1 al 6 tenemos la descripción de lo que ocurre el día miércoles de la última semana de Jesús sobre esta tierra. Los versículos del 7 al 13 tenemos la descripción de lo que sucede el jueves, el día que sigue, que es la preparación y celebración de la Pascua, que es lo que estamos considerando hoy. Y el viernes tenemos la descripción de la crucifixión. Es por eso que tenemos un servicio especial el día viernes de Semana Santa, ¿saben? Porque es el día que recordamos oficialmente Cristo murió. Por eso tenemos la Santa Cena también, que es simplemente un símbolo de la obra de Cristo a través de estos elementos, el pan y el vino. Eso es lo que vamos a celebrar este próximo viernes. Pero el plan de Dios es que el viernes a la tarde, entre las 3 y 6 de la tarde, a la puesta del sol, los corderos para la Pascua eran sacrificados
que es justamente el tiempo cuando Jesús, el Cordero de Dios, sería sacrificado y moriría en perfecta armonía con la hora y los sacrificios para la Pascua. Qué interesante. Cristo murió justamente a la hora cuando todos los corderos eran sacrificados. Pablo dice en 1 Corintios 5:7, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Ven? Ustedes recuerden que los líderes religiosos querían matar a Jesús. Esa era su intención, pero no durante la Pascua, porque temían que la gente, ya que Jesús era tan popular, se le viniera encima. Y lo querían hacer sin escándalo. Lo querían hacer en secreto, después de la crucifixión, después del sacrificio de los corderos. Así que querían prenderle secretamente y no detenerle hasta después de la Pascua y entonces ejecutarlo. Este era su plan. Estaban tramando de cómo llevarlo a cabo, el versículo 4. Y él discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo lo entregaría Judas y los principales sacerdotes. Tenían un plan siniestro. El diablo deseaba arrestar a Jesús, pero no quería que Jesús fuera muerto. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos que él moriría y resucitaría. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? No, Señor, tú no vas a morir. Que esto jamás te ocurra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. El que estaba hablando a través de Pedro era el mismo diablo. El diablo no quería la muerte de Jesús así. Y como sabemos, finalmente la multitud pidió que le crucificaran y eso es algo que ni los religiosos ni el diablo sabían porque ellos no conocían el futuro. ¿Qué es lo que Judas quería? ¿Qué es lo que él pretendía? Los versículos 3 al 5 nos dicen que él lo que quería era dinero. Él fue y discutió con los sacerdotes, versículo 4, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Lo que sabemos según el relato paralelo en Mateo 26 es que el dinero, el costo de entregar a Jesús fue 30 piezas de plata, que entre paréntesis era el precio de un esclavo. Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Bueno, eso es lo que él quería. Satanás inspiró la traición de Judas y por supuesto movió a Judas para arreglar con los líderes ese arresto y entregar a Jesús. Mientras los judíos todavía tramaban, Judas hace el negocio con ellos. El plan era de entregar a Jesús en un momento oportuno, cuando estuviera separado de la multitud. Noten el versículo 6. Aceptó él, y él aceptó, y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. O sea, Judas no quería un escándalo. Sabía que la multitud se le iba a venir encima. Entonces, quería hacerlo en secreto. Cuando el día jueves llega, versículo 7, Judas sabe que Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos y la Pascua se celebraba cuando la gente ya no estaba en la calle. Sin duda, Judas pensó, esto es perfecto. Sin la gente alrededor vendremos y le apresaremos, o lo van a apresar, en lugar donde él, Jesús y los 12, yo me incluyo, estemos en ese lugar, reunidos en un lugar fijo, específico. Esto será fácil, entonces le diré a estos líderes dónde estamos. El problema es que Judas no sabía dónde iban a estar. Jesús desbarató su plan, se lo hizo trizas. Jesús conoce el corazón y los pensamientos de Judas, qué es lo que estaba tramando, y desbarata el plan. Porque el lugar y la persona donde obtendrán el cuarto para celebrar la Pascua, celebrar esa cena final, solamente Jesús lo sabe y nadie más. El Señor simplemente toma a Juan y toma a Pedro y les dice, vayan y se les va a decir qué hacer. Vayan y aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entre.
Y le diréis al dueño, el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Jesús no identifica nombres, no menciona dónde, simplemente dice que esto va a suceder y cuando esto suceda, entonces ustedes preparen la Pascua. Pero no les dice dónde va a ser. ¿Por qué? Porque ahí estaba Judas. Y es justamente lo que Judas quería averiguar para entregarle y decirle, vamos a estar en la calle tal y cual con el maestro. Vengan en ese momento y yo recibo mi dinero y ustedes a Jesús. Bueno, eso no sucedió así. Sin duda el Señor hubiera sido arrestado esa noche antes de que Él instruyera la celebración de la cena, antes de que Él diera instrucciones en cuanto al aposento, todo lo que Él enseñó en el aposento alto que se encuentra registrado en los capítulos 13 al 16 de Juan. Nada de esa instrucción hubiera sido parte nuestra hoy. Si Cristo hubiera sido arrestado en esa noche, tampoco tendríamos la narración y la oración intercesora de Jesús a favor de los suyos en el capítulo 17 de Juan. Nada de esto hubiera sucedido. El Señor no podía ser arrestado, sin embargo, hasta que todo lo sucedido el jueves por la noche se llevara a cabo, tal como el plan divino estaba hecho. La Pascua debía ser celebrada y la cena del Señor debía ser instituida. Por tanto, Jesús no podía ser arrestado hasta que esa noche del jueves pasara. El Señor no quiere que nadie sepa lo que va a suceder con la excepción de dos hombres, y estos son, aquí se mencionan, Pedro y Juan, que ni siquiera les dice a dónde iba a celebrar la Pascua, simplemente los envía adelante. Y por supuesto Judas no puede informar a nadie porque él ni siquiera fue enviado, ni sabe para dónde van estos dos. Sin duda estaría un poco frustrado. Pero ¿qué importa, no? Pedro y Juan van temprano el día jueves, obtienen todo lo necesario, van al lugar indicado para preparar la Pascua. El resto de los discípulos llegaron más tarde con el Señor, pero no sabían dónde hasta que el momento llegó. Jesús viene con los suyos y Judas venía con el grupo. Pero no supo nada hasta ese momento. Obviamente Judas, una vez que estuvo ahí con ellos, no se iba a ir. Se queda ahí para hacer pintas, ¿no? Para disimular que era parte de ellos. ¿Soy yo, Señor? Mira el sinvergüenza, preguntando. El Señor tenía un plan secreto. Porque ciertas cosas tenían que suceder, debían suceder. Y Jesús sería arrestado en su agenda, a su horario, en su plan, a su hora y no antes. Y esto tenía que suceder muy tarde por la noche del día jueves. Cuando todo termina esa noche, una vez celebrada la última cena, Él va con sus discípulos al Monte de los Olivos y allí es donde finalmente es arrestado, llevado a juicio y ejecutado el viernes antes de la puesta del sol. Bueno, ya para ese entonces Judas sabía y cuando Jesús fue al Monte de los Olivos, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo ya, rapidito. Se fue el cuentero a hablar con los líderes para venir al Monte de los Olivos más tarde y arrestar a Jesús. ¿Ven? Lo hizo, pero solo en el momento cuando Jesús lo determinó. Todo está bajo el control soberano de Dios. Eso es una doctrina tan importante, tan clara en la Escritura y tan continua que debe traer solaz, debe traer tranquilidad. Las cosas no están fuera de control. Aunque a veces no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que está pasando. No está fuera de control. Ahora, en nuestro texto, el versículo 7, estoy en Lucas 22, llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de 7 días. El día antes de esta semana era llamado la Pascua, pero toda la fiesta, todos los días juntos eran también conocidos como la Pascua, todo ese tiempo. Era en ese día, el día jueves, el día 14 de Nisan,
En el calendario judío fue más o menos entre marzo y abril, no sabemos exactamente el día, por supuesto, que los judíos celebraban la Pascua, y en esos días que seguían, ellos celebraban entonces los panes, el día, la época de los panes sin levadura. ¿Qué era la Pascua? Sabemos, recordamos. La Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Por generaciones los judíos habían sido esclavos 400 años de los egipcios, y por supuesto Dios los libera por medio de su liberador, que era Moisés, quien los guió fuera de Egipto a través del desierto hasta las fronteras de la tierra prometida. La inauguración de la Pascua se encuentra registrada, no tenemos tiempo de examinarla, pero se encuentra registrada en el capítulo 12 de Éxodo. Y también la liberación de Israel, ahí, cuando Dios los saca de Egipto. La preparación para esa liberación comenzó con la advertencia de Dios a cada familia, ¿se acuerdan? Cuando Dios les manda a sacrificar un cordero, rociar con la sangre de este cordero los postes y el lintel de las casas para que el ángel de la muerte no se detuviera ahí y de esa manera evitaran la mortandad. Sabemos la historia. La sangre sería por señal en las casas y la mortandad entonces no les tocaría. Ese día, dice el versículo 14 de Éxodo 12, ese día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y después el 15 dice, y luego 7 días comeréis panes sin levadura. Ahí comienza la celebración de la Pascua en Egipto, hasta el momento que el Señor celebra en la última semana, en ese día jueves, la Pascua final, que es la primera Santa Cena. Los panes sin levadura simbolizaban una realidad espiritual. La levadura en la Biblia significa contaminación, así como la levadura permea y contamina la masa y se extiende. La idea es de que el pecado se extiende de la misma manera. El pan sin levadura simboliza el abandono de toda influencia pecaminosa de Egipto. Era simbólico. Entonces el significado de la Pascua era liberación del pueblo de Israel de la plaga de muerte sobre el primogénito y la liberación de la esclavitud en Egipto. Estas dos cosas. Jesús ahora va a celebrar con sus discípulos la última Pascua legítima, ya que a partir de ese momento, como mencioné, la cena se convertiría no en la Pascua, sino en la cena del Señor. Donde ahora lo que celebramos no es la liberación de Egipto, sino es la liberación de Dios del pecado y de la muerte eterna por medio del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Eso es lo que celebramos. Así que es el Señor quien debe celebrar aquí con sus discípulos esa noche del jueves, y envía a 2 de ellos, como ya mencionamos, Juan y Pedro, adelante para que ellos prepararan la cena. ¿Se acuerdan? La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para celebrarla? Y el Señor les dice, id y preparar la Pascua para nosotros, para que la comamos. La Pascua requería varios elementos. Tenía que haber un cordero, sacrificado, tenía que ser asado, panes sin levadura, hierbas amargas, una salsa especial para untar el pan, la copa de vino. Cada elemento tenía un significado particular y todo tenía que ver con la gran obra de Dios en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Todo esto tenían que ellos preparar de antemano. Obviamente era una tarea bastante complicada, o por lo menos de detalle. Las 4 copas de vino era el recordatorio de las promesas de Dios. Las hierbas amargas simbolizaban la amargura del pueblo en servidumbre por años, por siglos. La salsa que se usaba era simbólica del barro mezclado con paja que los judíos fueron forzados a preparar, ¿se acuerdan? Para fabricar los adobes. Los que vieron Ben-Hur, ¿se acuerdan de eso? Todo estos elementos tenían que ser preparados antes de la cena, antes de que el Señor viniera con el resto de sus discípulos para
que la celebraran juntos. Esta era una tarea grande para ellos y estos dos hombres en corto tiempo tenían que lograr eso. Versículo 9, otra vez, ellos dijeron, Señor, ¿dónde deseas que la preparemos? Tú nos mandas, pero ¿a dónde vamos? ¿Dónde supuestamente es que debemos hacer todo y preparar todo esto? Tal vez en la mente de estos dos, aunque no lo dice acá el pasaje, uno puede tratar de ponerse en su mente, en sus zapatos, por decirlo así. Señor, tú eres el autor del universo, el creador de todo. Vemos el universo y la creación es totalmente ordenada, pero estas instrucciones que tú nos das aquí se ven un poquito desorganizadas, ¿no? Uno conjetura, piensa, a lo mejor tonteras mías, pero no importa. Uno puede pensar. Pero ya que ellos no tienen ninguna información específica, simplemente la única información que les da el Señor es la que dice el versículo 10. Y él les respondió, aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde él entre. No se preocupen de nada más por ahora. ¿No es interesante que el Señor nos manda a obedecer lo que Él dice, sin preocuparnos de todos los detalles? Ser obedientes en lo que Él determina y dice, y el Señor abre puertas y hará claro otras cosas que hasta el momento no son claras para nosotros, pero andamos en obediencia por lo que Él nos dice. Para mí eso es un aliciente muy grande para un hijo de Dios. Nos encontramos en la mañana del día jueves. Al entrar en la ciudad, dice Jesús, encontraréis a este hombre con un cántaro de agua. Pero piensen, estamos en Jerusalén, en la Semana Santa, la semana de Pascuas. Millones de judíos habían venido de todo el imperio romano para celebrar, lo hacían cada año para celebrar las Pascuas. Y la instrucción es, ustedes sigan al tipo que lleva un cántaro de agua. Interesante, ¿no? ¿Quién era este hombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo encontraremos? No se preocupen, ustedes sigan al hombre con el cántaro de agua. ¿Piensan ustedes que el Señor conocía a este hombre? ¿Conocía su nombre? Por supuesto que conocía. Jesús es Dios. Dios conoce todo lo que está en el corazón del hombre, de cada hombre. Pero para guardar el secreto, otra vez, el Señor les da estas instrucciones tan generales, porque Él sabía el plan maquiavélico de Judas y lo que estos querían. Lo único que ellos saben es que este hombre tiene un cántaro con agua y de esa manera lo iban a identificar. Un hombre con un cántaro de agua, que entre paréntesis es algo interesante de notar. Históricamente las que llevaban el cántaro de agua sobre los hombros era una tarea femenina, era para mujeres. En general los hombres no llevaban un cántaro de agua. Esa es la tarea reservada para las mujeres. Lo hacían. Social, culturalmente, eso era lo que hacían. Pero aquí es un hombre y dice Jesús, síganle. ¿Por qué no les dijo su nombre? Que lo encontrarían en cierto lugar. Bueno, no sabemos, era secreto, no importa, él no lo dijo, pero el punto es que Judas no supiera ningún detalle de esta cena hasta que él estuviera allí con Jesús y con el resto de sus discípulos. Judas no pudo comunicarse con los líderes religiosos de Israel, obviamente, tuvo que permanecer allí, en la mesa, en la cena, hasta que el Señor le dice, lo que vas a hacer, muévete, hazlo pronto. Judas sale de la reunión y va a los líderes para entregar al Señor. Para entonces él ya conocía dónde se iban a reunir, en el Monte de los Olivos. Los discípulos concluyen la cena, cantan un himno y parten para el Monte de los Olivos. Y allí están hasta que Judas se aparece con el resto de los que apresaron al Señor. Pero la instrucción de Jesús a Pedro y a Juan es, sigan a este hombre y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual podamos comer la Pascua? Yo pueda comer la Pascua con mis discípulos. Es interesante que ellos le dicen al dueño de la casa, el maestro dice. ¿Maestro? ¿Qué maestro? Bueno, obviamente él sabe que maestro, aunque había múltiples maestros y rabinos en esa época justamente para la celebración. El maestro dice,
¿dónde está la habitación? Y este hombre obviamente responde y les muestra la habitación. ¿Cómo supo? ¿Tuvo una conversación con Jesús previamente? No sabemos. El pasaje no lo dice. El punto es que este hombre sabe. Y aquí estamos en la noche del jueves. Los corderos pascuales son sacrificados el viernes. Quiere decir que los judíos no comían la Pascua hasta el viernes por la noche. Entonces, ¿por qué Jesús come la Pascua el jueves? ¿Es esta celebración legítima el jueves por la noche? Jesús debía morir cuando los corderos pascuales eran sacrificados el viernes. Y sin embargo, aquí Jesús está comiendo con sus discípulos un cordero que fue sacrificado el día jueves, asado el día jueves. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí? Cuando Jesús fue arrestado esa noche, tarde, los líderes religiosos aún no habían celebrado la Pascua. ¿Cómo podemos tener una Pascua celebrada el jueves y otra celebrada el viernes? La respuesta se encuentra en un hecho histórico, y es esta. Los judíos del norte, de Galilea, de donde venía Jesús y sus discípulos, con la excepción de Judas, que era de Judea, los judíos del norte calculaban los días de la salida del sol a la salida del sol. Ese era un día. Los judíos del sur, que era Judea, donde ellos se encontraban y donde está Jerusalén, los judíos del sur calculaban los días de puesta del sol a puesta del sol. En Galilea, de donde era Jesús, calculaban el día, como dije, la salida del sol, la salida del sol. Así que el día 14 de Nisan era jueves, a partir de la salida del sol hasta la salida del sol del día viernes. Esa era la Pascua del jueves que los norteños, por decirlo así, celebraban. Los sureños celebraban el viernes. El mismo día, Nisan 14, calculado de dos diferentes maneras, pero es el mismo día. Esta celebración entonces resolvía el problema de conflictos regionales entre el sur y el norte. Era más fácil dividir las Pascuas en 2 días. Así que Jesús estaba celebrando la Pascua el día 14 de Nisan en el cálculo de los judíos de Galilea, jueves por la noche, que era el comienzo del día viernes según el cálculo de los judíos del sur. No se confundan mucho, estoy simplemente, los veo pensando, ¿qué está diciendo Henry? El punto es que son 2 cálculos del mismo día, usando la salida del sol y la puesta del sol, pero el mismo día. 2 días calculados por los del norte de una manera, los del sur de otra manera. El horario es perfecto. El Señor puede celebrar la Pascua, cumplir con el feriado prescrito el jueves y más tarde, el viernes, ahora no celebrar, sino morir en la Pascua cuando los corderos eran sacrificados en Judea, en Jerusalén, y el Señor muere ahí. Es crucificado. Realmente increíble. Observar cómo Dios ordena todos los detalles, y noten que solo existe una pequeña ventana de tiempo en el contexto de la historia del mundo. Viernes por la mañana, madrugada, todavía oscuro, cuando Jesús es arrestado, es juzgado y finalmente crucificado por pedido de la muchedumbre. Todo sucede en cortas horas. Jesús arrestado, juzgado y crucificado. Y Jesús literalmente expiró a las 3 de la tarde del viernes. Y sería sepultado antes de que el día terminara, porque debía estar en el sepulcro 3 días. Viernes, sábado, domingo, cuando Él resucita. Dios estuvo y está en control de todos los detalles de la historia. Está en control de todos los detalles de tu vida, de mi vida. El Señor entregó su espíritu a las 3 y todo, ¿se acuerdan? La descripción es todo se volvió ¿qué? Oscuridad. Es como que si Dios apagó las luces de la tierra. Todo oscuro. Los sepulcros se abrieron, muertos resucitaron por causa de un terremoto. El velo del templo fue rasgado en 2, lo cual era muy simbólico. Simbólicamente, el velo separaba a Dios del lugar santífico, del lugar santísimo donde se encontraba simbólicamente Dios, del pueblo, los pecadores. Al rasgarse el velo, lo que vemos es que los hombres ahora
tienen entrada a Dios por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. No hay separación. Podemos entrar a la presencia de Dios directamente porque esa entrada se hizo posible por el sacrificio de Cristo. Todo el sistema de sacrificios de animales termina ahí, en ese día. Una vez y para siempre. El Cordero de Dios logró lo que ningún otro sacrificio jamás había podido lograr: la paga del pecado. Cristo es definitivamente el Cordero que quita el pecado del mundo. El pecado de todo aquel que cree en Él y confía en Él como su sacrificio sustitutorio. Esto es lo que nos dice Pablo, ¿se acuerdan? Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Cristo, el Cordero de Dios, murió, derramó su sangre, pagó con ese sacrificio por los pecados de todo aquel que cree en Él. Nosotros. La pregunta es, ¿crees tú en Cristo Jesús? ¿Crees tú en este Jesús? ¿Crees que Él murió por ti? Y si crees, tú tienes vida eterna. La ira de Dios ya fue satisfecha y no entrarás en condenación, ya que has pasado de muerte a vida. No hay condenación, dice Pablo, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. No hay hoy, no habrá mañana, ni jamás puede haber. No hay condenación. Ahora, eso no es la experiencia o la situación del resto del mundo. Si tú no conoces a Cristo como Salvador, tú estás bajo la ira de Dios. Estás bajo condenación. Pero Cristo vino a este mundo para ofrecerse a sí mismo y pagar por los pecados de todo aquel que viene a Él y cree en Él. Y Jesús invita a todo ser humano. La invitación es universal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús repite, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ¿dónde estás tú hoy? Si no eres del Señor, tú puedes venir a Él hoy y decir, Señor, yo no entiendo todo, pero entiendo que soy pecador, entiendo que estoy separado de Dios por mi pecado, entiendo que Jesús vino a esa cruz a morir y pagar por los pecados de una persona como yo, un pecador como yo. Señor, ten misericordia, sálvame. Y así como el publicano, recuerden ustedes en el capítulo 18 de Lucas, cuando dijo, sé propicio a mi pecador, dice Jesús que éste regresó a su casa justificado. Tú puedes salir de este lugar hoy justificado. Tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque creíste en lo que Él hizo a favor tuyo.